durante mucho tiempo ocultó, por ejemplo, que tenía hemorragias. Esto lo cuenta Vera Pichel, que fue una colaboradora peronista, fue una periodista enorme que murió hace unos años. Eva le cuenta a Vera que tenía hemorragias. Y entonces Vera le dice que ella también había tenido, que por qué no se hacía ver, y bueno, ella sale con toda la teoría de la desconfianza de los médicos y demás. Y entonces Vera le recomienda que use polleras oscuras, porque en caso de algún accidente, digamos, se disimulaba más. La historia empezó en enero de 1950, cuando Oskar Ivanišević intervino a Evita por una presunta inflamación de apéndice y sospechó que un cáncer de cuello uterino amenazaba su vida. De inmediato, le sugirió que se realizara unos análisis y le deslizó que tal vez hubiera que hacer una operación de matriz. Ella se negó. A mí usted no me toca porque yo no tengo nada. Lo que pasa es que me quieren eliminar para que no me meta en política y no lo van a conseguir, le contestó enojada. Ella lo que tenía era una concepción muy dura del tema de la oligarquía, de la aristocracia y demás. Y ella decía que los médicos, como pertenecían a la clase alta o a la aristocracia y demás, lo que querían hacer era sacarla del trabajo, que entonces ella les desconfiaba. Muy preocupado, el cirujano, por entonces ministro del gobierno, le planteó el caso a Perón. Pero este prefirió no obligar a su esposa a una segunda operación. Ivanišević le habla a Perón y le dice que Evita tenía un problema ginecológico, que probablemente fuera un tumor y que entonces había que estudiarla y había que seguramente operarla. Y ahí es todo un tema, porque Perón eso no lo habla con Evita, y Perón no toma la decisión de ir a convencerla, le dice a Ivanišević, usted hable con ella, y es uno de los reproches que tal vez en silencio la familia o por lo menos las hermanas o la madre de Eva Perón le comenta a alguien, le hace a Perón. Él era el único que tenía la posibilidad de convencerla a Evita de operarse. Cuando se la opera Evita ya era tarde. 17 de octubre de 1951, 9 meses antes de la muerte, Evita dio su último discurso en el balcón de la Casa Rosada. Sin imaginar que un año más tarde él iba a ser el encargado de embalsamarla, el doctor Pedro Ara, como miembro de la Embajada Española, participó de este acto en el balcón. Ara la observó clínicamente y en su libro narró lo que vio esa tarde. Estaba pendiente del ir y venir de su pecho, del ritmo de su respiración. Durante el discurso no dio muestras de fatiga, ni la mano en el pecho, ni la boca forzando el respiro, ni la danza vascular en su cuello. Durante 30 minutos de oratoria, la vi como un caso de inexplicable resistencia biológica y anímica, de colosal victoria de la voluntad sobre la débil naturaleza corpórea. En ese mes de octubre de 1951, se decidió que Evita fuera operada por el cirujano norteamericano George Pack. Los médicos argentinos que trataban a Eva recibieron con malestar su elección. El equipo médico que conducía el doctor Finocchieto venía insistiendo hacía tiempo en operar a Evita. Tal vez, si esto se hubiese realizado antes, Eva podría haber tenido una mayor expectativa de vida. Pack llegó 2 días antes y se lo ocultó como a un fugitivo. Nadie debía saber de su presencia, ni debía aparecer como el cirujano de la operación. El día 6 de noviembre ya se habían cumplido todos los procedimientos preoperatorios. Eva estaba anestesiada. Apenas se inició la operación, se notó la tensión y la desinteligencia entre los médicos argentinos y Pack. Pero la operación se realizó sin contratiempos. La evolución de la paciente es satisfactoria. El 11 de noviembre, desde la cama del Policlínico de Avellaneda, Evita colocó su voto para la segunda presidencia de Perón, reelecto para el periodo 1952-1958. Por primera vez se permitía el voto femenino en todo el país. Ese día que Perón ganó las elecciones, los médicos recibieron los resultados de la operación, que sería prácticamente su sentencia de muerte.
se podía determinar la metástasis en el hilio ovárico y las células malignas se vehiculizarían por vía sanguínea y podían alcanzar otros órganos vitales, el pulmón, el cerebro. Pronóstico sombrío, plazo corto, tratamiento utópico, decía la evaluación del doctor Albertelli. En medio del festejo popular, Perón queda conmovido por la noticia. Durante el verano, Evita salió pocas veces de la residencia presidencial. Acompañó a Perón en algunos actos. Asistió a la clausura de los torneos juveniles. Lucía cansada y triste, pese al calor popular que recibía. El tumor seguía avanzando y también continuó el tratamiento de radioterapia. No se tuvieron con la enferma los cuidados necesarios. Un chambón le aplicó rayos con tanto descuido e incompetencia que la quemó hasta carbonizarle la piel de la nuca. Esa herida le hizo padecer más que el cáncer. La señora Blanca, su hermana, conservó trozos de piel carbonizada. Se lamentó el doctor Renzi. 4 de junio de 1952, 52 días antes de la muerte. Perón asume su segundo mandato. Pese al frío y los consejos de que se quedara en la residencia, Evita decidió acompañar al general. Varias aplicaciones de morfina en la nuca y el tobillo, donde aparecieron las metástasis del tumor, un original sistema de sostén ideado por un empleado de la residencia para que Eva pudiera mantenerse en pie dentro del coche presidencial, y un equipo de enfermeras dispuestas a actuar en cualquier momento, conformaron el improvisado dispositivo preparado para apuntalarla. Vestía un tapado de piel y ostentaba sobre el pecho la gran medalla peronista en grado extraordinario, otorgada por Perón el 17 de octubre. Dicen incluso que ese día hacía mucho frío y que entonces Perón había mandado a varios colaboradores a decir qué frío que hace para que ella no saliera, y ella de ninguna manera quiso estar ausente de ese momento, y incluso la tuvieron que inyectar con morfina y demás para que lo pudiera tolerar, ¿no? Ella quería estar presente, y si uno mira la imagen, ves cómo mira la gente, ¿no? Va en el auto descapotado y ella va saludando y mirando al mismo, con una mirada de tristeza que de verdad es conmovedora, claro. Y creo que ella sabía que era la última vez que iba a poder verlo, porque se sentía realmente muy mal. El coche descubierto salió por la puerta que daba a la Avenida Libertador. Pese a la baja temperatura y a la insistencia de Perón, Eva se negó a sentarse. Presentía que era su última salida y no quería dejar de observar a la multitud que arrojaba flores y papel picado a su paso. Al llegar a la Casa Rosada, le aplicaron 2 calmantes para impedir un desmayo. Finalmente, apoyada con disimulo en una silla, pudo presenciar la ceremonia. Pesaba 37 kilos. Pálida y ojerosa, con la respiración fatigada, Perón la tomó de la cintura y la ayudó a abandonar el balcón de la Casa de Gobierno. Afuera se escuchaba a la multitud que la llamaba, pero Evita se iba. Julio de 1952, entre 20 y 15 días antes de la muerte. En aquel julio de 1952, Evita estaba lejos de ser la mujer que había sido. El cáncer ya se extendía por todo su cuerpo, pero los médicos no se lo dijeron nunca. La engañaban con todo, desde su enfermedad hasta cuántos kilos pesaba. Sin embargo, días antes de entrar en coma profundo, Evita se enteraría de la verdad en forma brutal. Las últimas horas. Según Juan Domingo Perón, las últimas horas fueron un infierno para Evita. Estaba reducida solo a piel, a través de la cual se percibía ya el blancor de los huesos. Solo los ojos parecían vivos y elocuentes. Se posaban sobre todas las cosas, interrogaban a todos. A veces estaban serenos, a veces me parecían desesperados.
Las fuerzas la habían abandonado cuando sintió cercano su fin. Las crisis se sucedían de manera agobiadora, eran tan intensas que a veces pedía morir. A partir de ese momento, existen varias conjeturas sobre las últimas horas de Evita. ¿Quiénes hablaron con ella por última vez y cuáles fueron sus últimas palabras? Una madrugada, poco antes de su muerte, muy flaca y demacrada, pero con la piel impecable y profundamente dormida por los psicotrópicos que le suministraban, se despertó de golpe y se sentó en la cama. Le pidió a su enfermera, María Eugenia Álvarez, que la llevase al baño. Perón dormía en la otra habitación. «Quiero lavarme las manos», le pidió Evita. Cuando entró, mientras se lavaba las manos, sostenida desde atrás por la enfermera, Eva se miró al espejo y dijo: «Ya queda poco». La enfermera intentó animarla. «¿Queda poco para ir a la cama?» «No, mi querida, a mí me queda poco», respondió Eva, y volvieron caminando despacio. La enfermera María Eugenia Álvarez también agregó: «La arropé bien, puse la ropa de cama debajo del colchón, fui volando a buscar al médico y le expliqué lo que había pasado. Le tomó el pulso, la revisó y le hicimos un inyectable». Nunca más escuché la voz de Eva Perón. Después de ese momento, Evita entró en un sopor. Para mí era la agonía y si en algún momento habló, no la escuché. Su hermana Chicha dice que en un momento habló con ella. No lo recuerdo. Puedo aceptar que a lo mejor fue así. Quizás cuando fui al baño me cambié el uniforme. Finalmente, hay quienes aseguran que las últimas palabras de Evita habrían sido pronunciadas en aquella fría mañana del sábado 26 de julio de 1952. El último día, según cuentan los testigos que estuvieron ahí, y dicen que ella la miró a la madre y dijo: «Eva se va», y que cayó como una suerte de coma. Según los datos oficiales, la muerte de Evita se produjo a las 20:25 del 26 de julio de 1952. Posteriormente, se supo que había sido a las 20:23. Pero el cambio se produjo para que la gente se acuerde mejor la hora, haciendo un número más redondo. La enfermera María Eugenia Álvarez dijo que se fue como si se hubiese dormido. No hubo un stentor, no hubo más pulso ni respiración. Se fue en paz. Los ojos de Eva todavía lagrimeaban. La enfermera tomó un pañuelo que guardaba debajo de la almohada y le secó las lágrimas. Ese pañuelo, hoy, se encuentra en el Museo Evita. Pero aquí empiezan las dudas. Según algunas teorías, Evita podría haber muerto como mínimo 2 horas antes. Desde el gobierno existía la necesidad de ir preparando al pueblo para lo peor. Desde las 19 horas, casi 1 hora y media antes del anuncio oficial, por radio comenzaron a emitirse los partes médicos, lo que lleva a algunos a sospechar de que ya sabían que Evita había muerto. Otro dato que hace dudar a los investigadores es la presencia del doctor Pedro Ara en la casa presidencial. El doctor llegó a las 18 horas, cuando se supone que todavía no estaba claro si Evita moriría ese día o sobreviviría más tiempo, en estado de coma. Esto abona la teoría de que cuando Ara fue convocado para empezar con el proceso de momificación, Evita ya estaba muerta. Sea como fuere, lo cierto es que a partir de ese momento, Evita entró en la inmortalidad y se convirtió en mito. Sin embargo, 60 años después de su muerte, todavía quedan muchos misterios por develar.